Los palestinos en Dinamarca cometen violaciones a una tasa 12 veces mayor que los daneses nativos. No es un 12% más, es 12 veces más. Esos son datos oficiales del gobierno danés. Europa va a caer. Esto no es un video para asustar, esto no es clickbait y esto no es mi opinión, son matemáticas simples. 1 más 1 es igual a 2. Y si la mujer promedio en un país no tiene al menos 2 hijos, esa población disminuye, la sociedad colapsa. Eso no es ideología, eso es biología y matemáticas. Y cuando te muestre los números, quiero que me digas en qué estoy equivocado, porque de verdad quiero estar equivocado sobre esto. Ahora, algunos de ustedes dirán que Europa no está cayendo, solo está cambiando, siempre ha cambiado. Y sí, puedes decir eso, pero ese tipo de declaraciones es exactamente lo que lleva al colapso. Y puedo demostrar que estás equivocado y que lo sabes con una simple pregunta. No sé desde dónde estás viendo esto, tal vez Australia, tal vez Europa, tal vez Wisconsin, pero si te pregunto ahora mismo, ¿dónde preferirías vivir? ¿En algún lugar del África subsahariana, en algún estado islámico, en Medio Oriente o en Europa? Ni siquiera necesitamos decir la respuesta en voz alta. Todos sabemos lo que cada uno de nosotros elegiría, y aquí está la brutal ironía. El lugar en el que todos queremos vivir está en proceso de volverse como los lugares en los que no queremos vivir. Permítame presentar 3 pilares sobre los que se basa este video. Primero, las tasas de natalidad en toda Europa están por debajo del nivel de reemplazo. Segundo, los judíos ya no están seguros en las principales ciudades europeas, y eso es una señal terrible para los europeos que no son judíos. Tercero, la razón por la que los judíos no están seguros es que Europa tuvo que elegir entre la seguridad de los judíos y la inmigración musulmana, y eligieron mal. Algunos políticos prefieren llamar a la islamización de Europa diversidad, pero cuando miras a los países musulmanes no ves diversidad. Mientras más musulmana se vuelve Europa, menos diversa se vuelve. Hay 50 países musulmanes, puedes decir muchas cosas sobre ellos, pero la tolerancia no es una de sus características. Empecemos con las matemáticas. Para mantener una población estable, la mujer promedio necesita tener 2.1 hijos. Esa es la tasa de reemplazo. Aquí están los números. Francia, 1.6, Alemania, 1.5, España, 1.1, Italia, 1.2, Países Bajos, 1.5. Estos no son países del tercer mundo que se están quedando sin comida. Estas son las sociedades más ricas, más educadas y más avanzadas tecnológicamente en la historia de la humanidad, y colectivamente han decidido dejar de reproducirse. Me parece muy triste. Por supuesto, está bien si alguien no quiere tener hijos o no encuentra a la pareja adecuada o si no funciona por cualquier razón. Pero cuando una sociedad no cree en su futuro y no ve a la familia y a los hijos como algo bueno, esa sociedad está cometiendo un suicidio lento. Y si lo piensas, solo una sociedad que no está conectada con sus valores fundamentales, solo una sociedad débil, puede estar abierta a culturas que quieren reemplazarla y destruirla. Ahora mira a Israel, ámalo u ódialo. Hay una cosa que no puedes negar. La mujer israelí promedio tiene 2.9 hijos. Déjame repetirlo, casi 3 hijos por mujer en un país que ha estado en guerra durante la mayor parte de su existencia, rodeado de enemigos y bajo amenaza constante de seguridad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, o tal vez debido a todo, existe una creencia fundamental y profunda de que vale la pena construir el futuro, que tenemos algo que aportar al mundo, que vale la pena darle continuidad a la vida. Europa ha perdido esa creencia y se nota. El bajo número de niños por sí solo causaría el colapso de la sociedad europea, pero como siempre sucede en los procesos históricos, no hay vacío. Cuando hay debilidad, algo más interviene para llenar el vacío. Y en el caso de Europa es la inmigración musulmana, pero antes de hablar de valores, hablemos de violencia. Dinamarca hace algo muy inteligente que otros países europeos no hacen. Dinamarca mide la tasa de criminalidad por país de origen en relación con los daneses nativos. Porque si quieres abordar un problema, primero necesitas definirlo, y los datos son absolutamente impactantes. Veamos las estadísticas oficiales del gobierno danés. Empecemos con el robo. El grupo con la tasa más alta de ladrones, 8 veces mayor que la de los daneses nativos, son los palestinos. No puedo decir que me sorprenda.
Pero piénsalo por un segundo, no es 50% más, no es el doble, es 8 veces más. Cuando se trata de homicidios, los números son aún peores. Los palestinos y marroquíes cometen homicidios a una tasa 20 veces mayor que los nativos. Y los somalíes tienen una tasa aún mayor, 27 veces más. Es una locura. Y es lo mismo en todos los ámbitos. En el caso de robo a vivienda, los palestinos tienen una tasa 10 veces mayor. En el caso de violación, 12 veces más. Los inmigrantes de países musulmanes simplemente encabezan las estadísticas de criminalidad en todas las categorías con cifras astronómicas. Antes de siquiera empezar a hablar de valores, ya sabes, la Sharia o el trato a las mujeres y personas LGBTQ+, solo mira los números en bruto. La inmigración de países musulmanes ha hecho que Europa sea mucho, mucho menos segura. Claro, estos datos específicos son solo de Dinamarca porque ellos son los únicos que realmente están recopilando datos adecuados. Pero todos vemos lo que está pasando en el resto de Europa. Las bandas de explotación sexual en el Reino Unido, el acoso en Alemania, Suecia es menos segura para las mujeres hoy que hace 30 años los ataques terroristas en todo el continente. Lo que vemos en Dinamarca refleja lo que está pasando en todas partes. Y el hecho de que Europa ni siquiera pueda tener una conversación pública honesta sobre esto, sobre estas cifras de violaciones, sobre los propios datos del gobierno, eso te dice más sobre el tamaño del problema que los datos mismos. Como israelí, siempre me ha sorprendido cómo tantos europeos tienen opiniones tan fuertes y negativas sobre Israel. Usan las palabras más fuertes posibles. Genocidio, apartheid, limpieza étnica. Pero cuando se trata de la violación de mujeres por inmigrantes en sus propias ciudades, de repente no saben qué decir. Es fascinante cómo tienen sentimientos tan intensos y hacen enormes protestas por algo que sucede a miles de kilómetros de distancia y que ni siquiera entienden. Pero cuando se trata de la seguridad de las mujeres y niñas en sus propias calles, de repente empiezan a titubear. También me asombra ver a tantos europeos hacer todo lo posible por evitar aprender de esto y sacar alguna conclusión. Ahora, tal vez esto sea solo mi lógica. Dime qué piensas. Pero si en todos los países de Europa los inmigrantes musulmanes son más violentos, según casi todas las medidas, tal vez eso nos diga algo sobre esa sociedad y esa cultura. Y si ves la mayoría de los países musulmanes, notarás que la gran mayoría son dictaduras, que en casi todos ellos el trato hacia las mujeres, los judíos, las personas homosexuales y las minorías es profundamente degradante. Tal vez eso nos diga algo. Israel es una democracia vibrante. Yo personalmente he hecho videos criticando al gobierno y no me pasó nada, excepto algunos correos electrónicos enojados de suscriptores, lo cual está completamente bien. Israel envió a una mujer trans, Dana International, a Eurovisión hace casi 30 años. Israel tuvo una primera ministra años antes de que las mujeres en Suiza siquiera pudieran votar. Tal vez eso diga algo sobre nosotros. Si estás en Europa, mira a la comunidad judía en Francia, los Países Bajos, Bélgica. Llevan a cabo ataques terroristas, atropellan gente en los mercados navideños. ¿Tienes miedo de los judíos cuando caminas por sus vecindarios en la noche? Ahora, veamos los países musulmanes de donde vienen estos inmigrantes. La gran mayoría de ellos son dictaduras. Todos tienen niveles más altos de violencia política y opresión institucional contra mujeres y minorías. Ahora, voy a decir algo muy básico y lógico, así que a ver si me sigues. Si importas personas de países del tercer mundo con altos niveles de violencia y no exiges que se asimilen y cambien, tus países empezarán a parecerse exactamente a los países de donde vinieron. Sé que es sorprendente. La inmigración sin asimilación es conquista. Por cierto, si me dijeras, sí, Europa Occidental se está volviendo más musulmana, pero los países musulmanes se están volviendo más cristianos, yo diría, está bien. Pero te invito a que veas la cantidad de cristianos que viven en naciones musulmanas. Son perseguidos, son asesinados. Un musulmán que siquiera piensa en convertirse al cristianismo en un país musulmán está poniendo su vida en riesgo. En algunos países no solo está arriesgando su vida, la está perdiendo. Esa es la realidad hoy en Qatar. Y esa será la realidad mañana en Francia. Suena como si estuviera exagerando. Ya ha habido varios casos en Francia. Siempre empieza con un viaje
Y la primera señal del colapso de Europa es el estado de su comunidad judía. Los judíos son históricamente el primer objetivo. Ellos son el canario en la mina de carbón. Cuando el canario muere, significa que el oxígeno se está acabando para todos. Cada institución comunitaria judía en Europa Occidental ahora requiere seguridad reforzada. Cámaras, muros, guardias, incluso soldados. El simple hecho de que cada escuela judía en Londres, París, Bruselas, Ámsterdam y Berlín necesite guardias armados es prueba viviente de que Europa está en picada. Los judíos no pueden caminar libremente hoy en las principales ciudades europeas. Piensa en eso por un segundo. El hecho de que esto sea una realidad bien conocida y aceptada prueba más que cualquier otra cosa que Europa está enferma y en su lecho de muerte. Y si parezco demasiado dramático, permíteme recordarte la historia de Europa. En los últimos 100 años, Europa enfrentó varias crisis existenciales: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y cada vez, el país que salvó a Europa de sí misma fue Estados Unidos. Me gusta bromear sobre los alemanes y decir que nadie comete errores mejor que los alemanes. Son absolutamente campeones en eso. La primera y más obvia fue, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Su segundo error fue Alemania Oriental, que logró ser más dictatorial que la propia Unión Soviética. Y su tercer error es el multiculturalismo. Mira, puedes estar orgulloso de tu país sin cometer genocidio. Puedes tener redes de seguridad social sin crear un estado policial como la Stasi. Y puedes estar abierto al mundo sin invitar a personas que quieren convertir tu país en Afganistán. Simplemente puedes ser normal. Pero esta vez, Estados Unidos no vendrá a salvar a Europa de sí misma. En 30 o 50 años, Europa Occidental se verá como cualquier otra nación musulmana. Una mezcla fallida de Somalia, Marruecos, Siria y Afganistán. Si crees que estoy equivocado, por favor dime por qué. Aquellos que no están de acuerdo conmigo, especialmente en Twitter, tienden a sacar una frase irrelevante de contexto y a interpretarla deliberadamente de manera incorrecta. Así que aquí está el núcleo del argumento. ¿Es cierto que la tasa de natalidad en Europa es inferior a 2 hijos por mujer? ¿Conoces algún país europeo donde la comunidad musulmana sea estadísticamente menos violenta que el promedio? ¿Puede un judío caminar por tu país usando una kipá o una estrella de David en cualquier barrio de tus principales ciudades y realmente estar seguro? O tal vez en sus países, no mencioné España, tal vez en España necesitan desplegar guardias para proteger mezquitas y centros culturales islámicos porque los judíos podrían atacar a niños musulmanes. No lo sé, dime tú en los comentarios. Sinceramente quiero que me demuestres que estoy equivocado. Europa construyó algo extraordinario durante 500 años: la ciencia, la democracia, los derechos individuales, el Estado de Derecho, la protección de las minorías, y está viendo cómo todo eso se disuelve. No por una invasión militar, sino por un fracaso moral. El fracaso de creer que lo que construiste es bueno y vale la pena defenderlo. Por favor, ayúdame a difundir este mensaje. Comparte este video con alguien que necesita verlo. Y si quieres que suba más contenido, por favor apoya travelingisrael.com. Contrario a lo que dicen mis detractores, no recibo dinero del gobierno israelí. Ojalá el gobierno israelí fuera lo suficientemente inteligente como para apreciar y apoyar mi trabajo y el de otros creadores. Solo recibo un poco del Mossad, pero en serio, tengo un gran editor, pero no es barato y todavía tengo que editar yo mismo como la mitad de los videos. Si crees que mi trabajo es lo suficientemente importante, puedes apoyarme en Ko-fi, que no cobra comisión. Puedes dejar una donación única o apoyarme con $5 o más al mes. Esto me permitirá hacer más videos y dejar que mi editor se encargue de todos ellos. Esta también es una oportunidad perfecta para darles muchísimas gracias a todos mis actuales patrocinadores que me permiten seguir avanzando. El enlace está abajo y en mi biografía. Nos vemos en el próximo video. Yalla bye.